Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos da muchísimo gusto recibir en las instalaciones de Grupo Presente Multimedios a dos escritores, a dos polémicos, actores políticos desde la palestra de los medios de comunicación. Me refiero a Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Desde diversas trincheras pues hablan de muchos temas, y les digo actores políticos pues, porque todo lo que se refiere pues, es a política, y cuando lo escuchamos hablar en radio y en televisión es principalmente sobre estos temas. Y están en Tabasco, están en Radio Fórmula, y bueno, pues vamos a platicar con ellos sobre, primero, su estancia en Tabasco, a qué debemos el honor de su visita, la segunda que realizan a este corporativo, y bueno, pues agradecemos la deferencia. Antes que nada, Héctor, Jorge, bienvenidos. Acérquese un poquito, por favor. Bueno, pues venimos por segunda vez aquí, con mucho gusto, pero con cosas muy distintas de la última vez que vinimos. Traíamos un libro que habíamos escrito juntos, Jorge y yo. En realidad fueron dos libros, que eran unas propuestas de transformaciones y de reformas para México. Eran unas reflexiones de política pública, muy puntualmente orientadas a la transformación de la economía y de la política del país. Lo que traemos ahora no es eso, lo que traemos ahora son más bien dos libros profundamente personales, aunque muy distintos en su enfoque y en su tono, que es, por un lado, en el caso de Jorge, su autobiografía precoz, Amarres Perros, que es su autobiografía, de que nació hasta donde va. Y por otro lado, mi libro, que es Adiós a los Padres, que es una historia de la historia de mis padres, ¿no? Vista obviamente a través mío y recordada a través mío, pero es sobre todo la historia de esta pareja, ¿no? Yo digo que todas las familias tienen por lo menos una gran historia que contar, por lo menos una. Yo esta que puse en este libro, Adiós a los Padres, es la mejor que yo pude oír, y lo oí durante muchos años en mi familia. Y en el caso de Jorge G. Castañeda, ¿sobre qué versa esta biografía? ¿Desde cuándo parte? ¿A dónde quiere llegar? Pues parte desde un poco la historia de mis padres, de manera mucho menos intensa y literaria que Héctor, pero de cómo llega mi madre a México en los finales de los años 30, de Bruselas, a donde había ido a estudiar, del pequeño pueblo, pues hoy lo que es Bielorrus, pero entonces era Polonia, después fue la Unión Soviética, y pues es un pueblo que cambia constantemente de país. No cambian los países, pero cambia el pueblo, o al revés. Y de mi padre, que cómo se conocieron, cómo fue mi padre terminando la Segunda Guerra y habiendo muerto su padre, se fue a París, pues básicamente de parranda, pasarla muy bien con unos centenarios que tenía, que nadie sabe muy bien de dónde salieron, pero ahí los ¿Pero así a dónde llegaron? Y ya, pues llegaron a París, a las bolsas, los cabarets parisinos. Y bueno, empieza ahí mi infancia en México, en Nueva York, en el Cairo, luego la adolescencia en México, la juventud, cuando fui a estudiar en Estados Unidos y en París, y bueno, todo lo que ha sido la vida desde entonces. Es una historia personal, pero también es un poco la historia de México, claro, vista por mí. Sí, porque te toca estar en diferentes organismos, en la administración pública federal. Como testigo o como participante. Y también como un activo actor político con muchas ganas de contender en su momento, Jorge. Bueno, eso ya fue más tarde, fue en el 2006, digamos, pero sí, incluso todos los años 80 y 90, o bien gracias a mi padre, o bien ya dando guerra yo fui más que protagonista, sí un testigo más o menos privilegiado por las relaciones de mis padres y demás, de lo que pasaba en México, de lo que pasaba en Cuba, de lo que pasaba en Centroamérica. Entonces, un libro, insisto, menos intenso, mucho menos desgarrador que el de Héctor, y a la vez es un libro donde, digamos, hay elementos de historia o de entorno que también los hay en el libro de Héctor, en particular de la región de Chetumal, no solo del pueblo de Chetumal, sino de la región de Quintana Roo. ¿De lo que significó ahí esa parte de Quintana Roo, Héctor?
Bueno, sí, significó la creación de la frontera sur de México. Es un territorio. Mi libro tiene todo un aire y está muy situado en el ámbito histórico y físico del sureste de México. Es una historia que sucede en sus partes más importantes en Chetumal y en Quintana Roo, durante la época en que hay como una fiebre del oro, yo creo en todo el sureste, pero en Quintana Roo en particular, por la demanda que hay de madera, y es la gran tala, la época de la tala de la madera. Bueno, la historia puntual que cuenta mi libro es una disputa precisamente de mi abuelo con mi padre por una concesión de madera. Una concesión de madera que mi abuelo se queda y que tiene unas consecuencias absolutas en la familia porque destruye, digamos, económica y psicológicamente a mi padre, que terminará yéndose de la casa. Nosotros acabamos mudándonos a la Ciudad de México, en parte por esta quiebra y en parte también por el ciclón Janet, que en el año 55 destruyó, se llevó 55, destruyó el pueblo de Chetumal completo. Y lo que siguió de eso en la Ciudad de México fue, bueno, la ruptura de la familia y una larga historia, digamos, paralela de mi padre y de mi madre y mi tía, que eran las que nos criaron a nosotros, que yo voy reconstruyendo en el libro, hasta que mi padre, después de haber estado desaparecido casi 40 años, reaparece en condiciones muy, digamos, de muchas limitaciones para él, y yo me hago cargo de los últimos años de su vejez, y en esos años también reconstruyo un poco la vida que no le vi vivir junto a mí. De manera que eso es como una historia muy larga, porque va acompañando la vida y la muerte de mis abuelos, paternos y maternos, y de mis padres. Vaya, sí es una historia desgarradora. ¿Por qué se animaron a lanzarla precisamente en este momento? Porque cuando escribieron el pasado había una coyuntura, una necesidad de que alguien escuchara sobre lo que había que hacer en términos políticos. No más de ociosos. Bueno. Y porque coincidieron, salieron los dos el año pasado, y entonces, bueno, pues, vamos a dar una vuelta y hablamos de nuestros libros y ya. La pasamos mejor haciendo estas presentaciones juntos que separados, pero no tiene mayor lógica que eso. Lo que pasa es que, claro, a veces los libros, uno piensa que, bueno, pues uno escoge el momento de publicar un libro, pues no necesariamente, y menos de libros de este tipo, que no tienen... Sabíamos que estábamos haciendo eso, pero no cuándo, ni el detalle, ni nada, mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, pues los libros tienen un momento de publicarse, cuando los acabas. Claro. Y eso lo decides 4, 5, 6 meses antes, no es de la noche a la mañana. Entonces, claro, la gente nos ha dicho, a mí me han dicho mucho. ¿Qué te preguntan? Oye, ¿por qué Yotzinapa y Tlatlaya y las Casas Blancas y esto? ¿Qué tiene que ver con tu autobiografía? No, y el proceso electoral. Pues, en efecto, nada, salvo que es cuando termine el libro y cuando quede de publicarlo, punto. Perfecto, no tiene nada que ver tampoco con el proceso que estamos viviendo, de los destapados, los adelantados. No, nada que ver con eso. No. Pero sí tiene que ver con una larga historia, digamos, de nuestra generación, porque a querer o no estamos hablando del mismo México, claro, y de las mismas experiencias, pero estamos hablando de perspectivas muy distintas. Digamos, toda la infancia y todo el entorno de Jorge es un entorno muy cosmopolita, desde muy rápido. Y muy pegado, digamos, al ejercicio de la vida pública. La historia mía es una historia es una historia mucho más provinciana. Literalmente es la historia del paso de un pueblito perdido del sureste a la Ciudad de México, y el trayecto en la Ciudad de México, como de tantas familias en la gran época en que se puebla la Ciudad de México de migrantes, de una familia de clase media naufragante, a la que le van pasando todas las pequeñas cosas que hacen muy difícil la vida, ¿no? Y entonces es un poco el chiste de la pequeña epopeya, pero claro, muy intensa, de un par de mujeres que lo que querían, después de todos los grandes líos de su vida, era simplemente que sus hijos estudiaran una carrera universitaria. Y para eso se toman todo ese trabajo, y para eso hacen todo esto, como tantas mujeres mexicanas. Entonces, que también es la época de la movilidad social mexicana. Y es la época de la movilidad. Y te toca en esa parte, Jorge. Digo, ya en la parte, cosmopolita, como dice Héctor Aguilar Camín,
en la parte donde tienes contacto con las cúpulas del poder, las células de la administración. A través de mi padre entra al servicio exterior en 1950. Claro. Y empieza a tener cargos más o menos elevados a partir de 1965 hasta que termina su embajada en París en 1988. Pues esos años, obviamente, él tuvo muchísimo contacto pues con todo lo que fue la élite política mexicana, y eso yo tuve el enorme privilegio, por eso lo subrayo varias veces en el libro, de tener acceso a ese mundo, a esa gente, a esas relaciones, a esa información. Gracias a él y a mi madre también, que era muy buena para sonsacar a los amigos de mi padre y hacerlos hablar de más. Era muy lista para estas cosas, muy para todo. Entonces, su biografía, ¿de qué año a qué año abarca? La mía arranca, digamos, del año 30 O el libro. Arranca del año 38, que es el año en que mi madre llega a México, llega a Chetumal. Ella ha nacido en Cuba, es hija de padres asturianos. Tiene 18 años cuando llega aquí, el año 38, el año de Lázaro Cárdenas. Hay mucha obra pública en Chetumal, y mi abuelo, que era maestro de obras, consigue ahí, después de buscar infructuosamente en otros lados, un empleo, y decide traerse a su familia. Y entonces empieza ahí la historia. Pero la historia de mi abuelo paterno empieza mucho antes, empieza en el siglo anterior, y él es uno de los fundadores y uno de los empresarios locales importantes del pueblito. Entonces, la historia, digamos, del libro de principio a fin cubre como del año de 1870 al año de 2010, que es el año que muere mi madre. Digamos, el año 1870 y pico nace mi abuelo paterno, hasta que muere mi padre en el año 2010. Bien. ¿De qué año a qué año? Pues bueno, dependiendo de cómo sea, empieza más o menos con la llegada de mi madre a México en 1939 y termina, pues, no sé, el año pasado, hace un par de años, cuando pues dejé de escribir y cuando dejé de tener muchas cosas que contar y punto. ¿Cuándo dejaste de tener cosas que contar? Pues porque no hago cosas que valen mucho la pena contar. Me divierto muchísimo haciéndolas, más que antes, muchísimo más. ¿Incluyó la candidatura de independiente? Bueno, claro, por supuesto, todo el 2006, toda la batalla jurídica, toda la batalla política, cómo juntar el dinero, claro, las giras por toda la República, toda esa parte que para mí fue fascinante, aleccionadora, retadora, realmente algo extraordinariamente interesante. Sí. Y bueno, incluso eso no lo digo ahí, pero cuando fuimos a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 5 o 6 con mis abogados, un par de ayudantes, etcétera, pues fuimos en un avión que nos prestó un distinguido tabasqueño. O sea, el señor Cobo. Para que pudieran ir a Washington. A ver, Jorge, ya ahora que se puede... ¿Incluyó en su libro no, que ya la esa ley, historia, ¿no? Que la ley ya se abrió la candidatura independiente? Sí, la incluyo. Incluso estuvimos platicando en el programa de los lunes, el otro día, Héctor y yo, con Leo y Javier Tello, pues a ver qué pasa con tantos candidatos independientes que ya se están presentando para estas elecciones, las federales y las 9 concurrentes, que son en cierto sentido más interesantes. ¿En 2018 te lanzarías? No, ¿Ya no buscarías ser candidato independiente? No, ni buscar ni ser. Porque ya Andrés Manuel ya dijo hoy que va al 18. Bueno, pero es secreto a voces, digo, no, hombre, eso... Pero, ¿Alguien lo dudaba aquí en Tabasco? No, claro que no. ¿Cubre las expectativas de esta ley para los candidatos independientes? No, yo creo que es una ley muy restrictiva. Digo, vamos a ver, no sabemos, ¿no? Es el primer ensayo. Es muy difícil saber si juntan las firmas, si se las validan, si pueden darle la vuelta a las leyes a través de las redes sociales, si el nivel de conectividad en ciertos municipios es lo suficientemente alto, claro. No sabemos. ¿Cómo ven el proceso electoral que estamos viviendo? Héctor, Jorge. Pues yo todavía no lo veo, ¿no? ¿De plano? Creo que hay demasiados contendientes, hay demasiado de dinero ilegal, y va a haber demasiado dinero ilegal. Hay que darle otra pensada a nuestro sistema democrático. Yo creo que no está bien, yo creo que se está convirtiendo en una especie de subasta, en donde el que lleva más dinero tiene más chance de ganar. Creo que hay que darle una buena pensada. Y el proceso, bueno, según algunos analistas, no sé si coincidan,
que va a llegar a tribunales y va a ser una de los más grandes de los que se van a judicializar, Jorge. Es que con este código, o sea, tenemos, ya es un vicio sexenal. Antes le partíamos el queso a la economía nacional cada 6 años. Ahora le partimos el queso al sistema electoral porque los derrotados se quejan y entonces les hacemos una nueva ley electoral para que estén contentos, que igual no están contentos. Y eso hace que cada vez se le metan más parches y más cortapisas y más recursos y más motivos de impugnación, etcétera, al grado que puede ser esta vez que haya tantos motivos de impugnación y con tantas consecuencias de reversión del resultado o de anulación de la elección, que muchas elecciones se anulen legalmente. Entre más restrictiva es una ley y más trata de reprimir el fenómeno, en este caso de la participación electoral, más se viola. Ustedes ya han hecho la investigación aquí de cuánto vale realmente una candidatura de diputado local, una candidatura de gobernador. ¿Legalmente o No, dentro o por fuera? No, por fuera, porque todos sabemos que hay mucho dinero por fuera, ¿no? Sí, claro. Todos sabemos. Para que seas precandidato. No hablamos de eso, pero todos lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿ya le pusieron las cifras a Tabasco? Pues pónganselas. Vale la pena. La de candidatura con posibilidades de triunfo en Cancún vale 100 millones de pesos por fuera. La de Nuevo León, de gobernador, vale 700 millones de pesos por fuera. O sea, ¿Cuánto vale Para que tú seas ¿Cuánto candidato. vale la de Villahermosa? No, pues debe estar por los 500 entonces. No sé, no. A ver, No, yo le no, estoy no, dando pero unas sí, cifras no, que no me han sabemos, dado. pero- Le estoy dando unas cifras que me han dado conocedores. Que me han dado conocedores Pero hay que en el rascarle, lugar. digo, los En el medios lugar. deben de buscarle para Entonces, saber. ustedes digan. Y luego la siguiente pregunta es: ¿y de dónde viene ese dinero? ¿Y sigue siendo válido subsidiar tanto partidos y elecciones? Cuando tienen tanto dinero de fuera. Pues claro que no. No. ¿Cómo? O sea, ¿Qué además, se necesita? además del la gigantesca cantidad de dinero que les das, que es muchísima, todavía hay un mercado negro que quién sabe de dónde viene, pero que sabemos que viene más o menos y del los mismo lado. tiempos oficiales, Más que los valen tiempos una oficiales y la fortuna. televisión. Bueno, ese pero la dinero democracia es más cara y más ilegal del mundo, en el sentido del ese dinero que tiempo cuesta y el hay, dinero que es entra oro ilegal. puro. ¿Cómo acabar con esto, con la partidocracia y con los recursos, con la cantidad de No, recursos? acabar no creo que se pueda. Se puede acotar, Limitar. regular, acotar. Bueno, un elemento son las candidaturas independientes. Otro elemento es la reelección en los municipios, que puede ser un elemento muy importante. Para no estar Porque ya empieza a transparentar un poquito. Otro puede ser reducir el financiamiento y, en su caso, permitir ya una dosis más transparente de financiamiento privado, pero cruzándolo con mucho cuidado con el fisco, porque ese es el verdadero límite. O sea, si a mí me dan dinero, de donde sea, va a aparecer en algo, en el traje que me compré, en el teléfono que cualquier conseguí, en cosa. cómo pagué mi cuenta, de dónde vino ese dinero. Yo, persona física, algo le tengo que reportar al SAT. Y si no le estoy reportando bien al SAT, el SAT me va a fregar. Bueno, les dejamos como tarea periodística. Investigar cuánto cuesta la Que le candidatura. pongan las cifras a cuánto cuestan las cosas. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos.